Imagínese despertando en un lugar desconocido, un ambiente que de alguna manera parece familiar, pero del cual no tiene recuerdo. Cada detalle, cada sombra, cada olor remite a algo que su mente intenta desesperadamente alcanzar, pero una espesa cortina de niebla le impide recordar. Ese sentimiento de extrañeza, de algo perdido en las profundidades de la conciencia, es lo que nos rodea desde el nacimiento. Es la esencia del misterio que nos cuestionamos hoy. ¿Por qué no recordamos nuestras vidas pasadas? La doctrina espírita, codificada por el médium Allan Kardec, trae una respuesta intrigante. Según sus estudios, la reencarnación es una ley divina, un proceso por el cual el alma regresa a la vida física para aprender, evolucionar y corregir errores cometidos en existencias anteriores. Pero para que este viaje sea eficaz, el olvido del pasado se hace necesario. En el Libro de los Espíritus, Kardec explica que la memoria de las vidas anteriores nos traería un peso insoportable, haciendo que la reparación y el progreso moral fueran prácticamente imposibles. Si supiéramos todos nuestros errores y fallas pasadas, seríamos consumidos por la culpa, el miedo y la angustia. Pero esta amnesia espiritual es realmente absoluta. No hay formas de romper este velo. A lo largo de la historia, innumerables personas han relatado experiencias que sugieren que los recuerdos pasados pueden, ocasionalmente, emerger a la superficie. Antes de comenzar esta impactante exploración sobre por qué no recordamos vidas pasadas, quiero saber tu opinión. ¿Crees que ya hemos vivido otras vidas? ¿Has tenido algún sueño, déjà vu o experiencia que te haya hecho pensar en esta posibilidad? Escribe en los comentarios y le daré un corazoncito a tu comentario. Aprovecha para suscribirte al canal, dar like y compartir con tus amigos para no perderte ningún video. Científicos e investigadores de todo el mundo han recopilado testimonios de niños que afirman recordar vidas anteriores con detalles sorprendentemente precisos. El doctor Ian Stevenson, psiquiatra de la Universidad de Virginia, dedicó décadas a estudiar estos casos. En una de sus investigaciones más famosas, documentó la historia de un niño indio llamado Shanti Devi. Desde los 3 años de edad, Shanti hablaba sobre una vida pasada en una ciudad que nunca había visitado. Describía con exactitud su antigua familia, su casa e incluso la forma en que había muerto. Cuando los investigadores verificaron los hechos, descubrieron que todos los detalles correspondían a una mujer fallecida años antes. Estos testimonios desafían nuestra comprensión sobre el olvido. Si algunas personas pueden recordar, aunque sea fragmentadamente, ¿por qué la mayoría de nosotros no tiene acceso a estos recuerdos? Kardec explica que la principal razón del olvido de las vidas pasadas es la misericordia divina. Si un hombre supiera que su peor enemigo en su vida actual fue su padre en una vida anterior, o que su gran amor lo traicionó en un pasado remoto, podría convivir con estas personas sin resentimientos. El olvido nos libera de las ataduras de vínculos negativos y nos permite seguir adelante sin prejuicios, construyendo relaciones nuevas y auténticas. En los dominios espirituales, antes de reencarnarnos, somos plenamente conscientes de nuestro pasado. Planeamos las pruebas y desafíos que enfrentaremos en la próxima jornada terrestre. Sin embargo, al nacer, estos recuerdos se borran temporalmente para que podamos aprender sin la influencia del peso de las memorias antiguas. Aunque el olvido sea la regla, algunas personas buscan acceder a sus vidas pasadas a través de la hipnosis regresiva. Relatos indican que en estado de trance, individuos pueden describir experiencias de otras épocas, detallando lugares y eventos que pueden ser posteriormente confirmados.
No obstante, la ciencia aún debate la validez de estos relatos, argumentando que pueden ser creaciones del subconsciente. Independientemente de la creencia personal, el hecho es que el misterio persiste. La amnesia espiritual puede ser un don o una limitación, pero una cosa es cierta: el velo del olvido es esencial para que podamos reinventarnos en cada nueva jornada. Así, seguimos viviendo, aprendiendo y evolucionando, guiados por una fuerza mayor que, incluso privándonos de los recuerdos pasados, nos conduce al crecimiento espiritual. Hay momentos en que el pasado se infiltra en el presente como un susurro distante, como si un eco reverberara desde las profundidades del tiempo. Para la mayoría de nosotros, esos ecos son imperceptibles, pero hay quienes, inexplicablemente, sienten recuerdos que no les pertenecen. ¿Quién nunca ha tenido un déjà vu tan intenso que parecía reconstruir una escena vivida hace mucho tiempo? ¿Quién nunca ha soñado con un lugar jamás visitado, pero que, al conocerlo, ya lo sintió? ¿Familia? Esos son los ecos del pasado, vestigios de vidas que yacen en el olvido, pero que en momentos fugaces rompen el velo del tiempo y se hacen presentes. Allan Kardec, en el Libro de los Espíritus, explora esta cuestión al preguntar a los mentores espirituales si podemos recordar existencias anteriores. La respuesta es clara: no nos es dado recordar en detalle, pero trazos de esas vidas pueden permanecer, manifestándose como intuiciones o aptitudes espontáneas. Es decir, en ciertos momentos, algo del pasado escapa del olvido absoluto, dejando pistas sutiles en nuestras mentes y emociones. En Brasil, Chico Xavier también recibió numerosas cartas de niños desencarnados que confirmaban experiencias pasadas en nuevas existencias. En uno de sus mensajes mediúmnicos, un espíritu reveló que había vuelto como hijo de una madre que en otra vida había sido su asesina. Esta nueva oportunidad de convivencia tenía como objetivo el rescate de lazos rotos por el sufrimiento del pasado. No solo los recuerdos sobreviven al olvido. Muchos investigadores señalan que fobias inexplicables, talentos innatos y rasgos de personalidad pueden ser vestigios de vidas pasadas. Chico Xavier, en sus obras, relató que muchas personas que temen al agua pueden haber sufrido ahogamientos en otras encarnaciones, así como aquellos que tienen una aversión irracional a ciertos lugares pueden haber vivido eventos traumáticos allí. En Nuestro Hogar, una de sus obras psicografiadas más conocidas, Chico Xavier describe la experiencia del espíritu André Luis al recuperar recuerdos de sus fallas morales en la vida terrenal. Poco a poco, comprende que sus desafíos y dificultades en la nueva existencia espiritual son consecuencias directas de errores del pasado. Kardec también refuerza este punto al explicar que el olvido es necesario, pero el aprendizaje se acumula. En muchas tradiciones esotéricas, los sueños son vistos como pasajes entre las dimensiones de la conciencia. En el espiritismo, se cree que durante el sueño, nuestra alma puede revivir escenas de vidas anteriores. Relatos de personas que sueñan recurrentemente con batallas, ciudades antiguas o rostros desconocidos, pero familiares, son interpretados por algunos como recuerdos fragmentados de encarnaciones pasadas. Chico Xavier afirmaba que, mientras dormimos, nuestro espíritu puede visitar colonias espirituales y tener contacto con entidades que lo ayudan en la comprensión de su pasado. Decía que el sueño libera el alma de la prisión del cuerpo y le permite reencontrar sus verdaderas raíces. Los ecos del pasado se manifiestan de maneras misteriosas y sutiles, ya sea en sueños, en fobias sin explicación, en talentos innatos o incluso en recuerdos espontáneos que insisten en emerger.
Allan Kardec y Chico Xavier coinciden en que esos vestigios tienen una función esencial: recordarnos que no somos seres aislados en una única existencia, sino viajeros del tiempo, aprendices de la eternidad. Sea cual sea nuestra creencia, lo que queda claro es que hay mucho más en nuestra historia de lo que recordamos. El pasado puede estar oculto, pero nunca está perdido. Nos guía, nos moldea y de vez en cuando deja su marca, como un eco distante que nos invita a reflexionar sobre quiénes fuimos y hacia dónde vamos. La conciencia humana es un laberinto donde la luz y las sombras se entrelazan. Dentro de cada uno de nosotros hay sombras que susurran secretos olvidados, vestigios de dolores, errores y miedos que no logramos explicar. ¿Serían solo manifestaciones del inconsciente o ecos de vidas pasadas ocultos en el abismo de la memoria? Allan Kardec, en el Libro de los Espíritus, nos revela que, al reencarnar, traemos las marcas de nuestras experiencias anteriores, pero sin el recuerdo exacto de los eventos. Sin embargo, esas marcas emergen en nuestras actitudes, en nuestros instintos y principalmente en nuestra conciencia moral. Él pregunta, ¿por qué ciertos individuos ya nacen con inclinaciones malas, mientras que otros poseen un sentido de justicia y amor innato? La respuesta está en el pasado. Cada espíritu lleva consigo el peso de sus propias elecciones, y las sombras de la conciencia son, muchas veces, reflejos de los dolores que intentamos borrar, pero que insisten en perseguirnos. Chico Xavier, en sus innumerables mensajes mediúmnicos, describe casos de individuos atormentados por fobias, pesadillas y angustias inexplicables. Entre sus relatos más impactantes está el de un joven que desde niño sentía una repulsión irracional por las iglesias y los altares. A lo largo de su vida, ningún tratamiento psicológico fue capaz de explicar su aversión. Solo después de un proceso mediúmnico, se reveló que en una vida pasada había sido un inquisidor cruel que condenaba inocentes en nombre de la fe. Las sombras de su conciencia aún lo perseguían, exigiendo la reparación de sus deudas. Isabel Salomao, también médium respetada, afirmó que todo lo que hacemos resuena en nuestra alma. Según ella, muchos de los sufrimientos de la actualidad no son más que proyecciones de nuestras actitudes pretéritas. Los conflictos familiares, las relaciones tormentosas, los miedos inexplicables e incluso las enfermedades pueden tener su origen en existencias pasadas. El espíritu no olvida, decía ella, solo duerme hasta que llega la hora de la redención. En los dominios de la mediumnidad, obra dictada por el espíritu André Luis y psicografiada por Chico Xavier, encontramos un relato impresionante sobre las sombras que nos acompañan. Un espíritu, arrepentido de sus crímenes en una vida pasada, reencarnó con una enfermedad degenerativa grave, como forma de aprendizaje y reajuste espiritual. En el plano terrenal, su conciencia no recordaba los errores cometidos, pero el alma aún cargaba el dolor. Ese sufrimiento no era un castigo, sino una oportunidad de crecimiento y evolución. Muchas veces, los dolores del alma se manifiestan de manera sutil. Un individuo que, sin motivo aparente, siente un miedo irracional a los lugares altos, puede haber tenido una experiencia traumática relacionada con caídas en una vida anterior. Alguien que tiene dificultades para confiar puede haber sido traicionado por quienes amaba en el pasado. La conciencia no lo recuerda, pero el alma nunca olvida. Las sombras de la conciencia no existen para castigarnos, sino para advertirnos. Nos recuerdan que somos seres en constante aprendizaje, que el viaje del alma está lleno de desafíos y que cada miedo, cada fobia y cada angustia puede ser una invitación a la reflexión y a la transformación. Allan Kardec,
Chico Xavier e Isabel Salomao nos enseñan que la clave para superar esas sombras está en la reforma íntima, en la búsqueda del autoconocimiento y en la práctica del amor y el perdón. Seamos, pues, vigilantes. Las sombras que cargamos hoy son las luces que podemos encender mañana. La conciencia puede ocultar el pasado, pero jamás negarlo. Y es en la comprensión de esas marcas invisibles donde encontramos el verdadero camino hacia la evolución espiritual. Dentro de cada uno de nosotros existe un laberinto, hecho de memorias olvidadas, de emociones que no comprendemos, de sombras que parecen susurrar verdades que no logramos descifrar. ¿Cuántas veces sentimos una extraña conexión con alguien que acabamos de conocer? ¿Cuántas veces nos encontramos con situaciones que parecen repetirse, como si fuéramos personajes de un guión invisible? ¿Serán coincidencias o pistas de un pasado que insiste en encontrarnos? Allan Kardec, en su obra El Libro de los Espíritus, cuestionó a los mentores espirituales sobre la reencarnación y la justicia divina. Según él, la vida es un camino lleno de encrucijadas, donde cada elección nos acerca o nos aleja de nuestra evolución. Los lazos que formamos en una existencia no se pierden en la eternidad, explicó. Amores, desavenencias, deudas y promesas nos acompañan, uniéndonos y separándonos hasta que la armonía se establezca. Chico Xavier, a través de su mediumnidad, reveló innumerables casos de almas que se reencuentran en nuevas encarnaciones para reparar errores del pasado. En uno de sus mensajes, una mujer, atormentada por un matrimonio infeliz, descubrió que, en una vida anterior, había abandonado a quien ahora era su esposo. El sufrimiento que experimentaba no era un castigo, sino una invitación al aprendizaje del amor y la renuncia. El laberinto de las almas nos obliga a revisar nuestros pasos hasta que aprendamos a caminar con sabiduría. Isabel Salomao, médium y orientadora espiritual, afirmaba que nadie cruza nuestro camino por casualidad. Según ella, los reencuentros que vivimos en la tierra tienen propósitos que no siempre logramos comprender de inmediato. El corazón reconoce lo que la mente ha olvidado, decía. Si una persona despierta en ti sentimientos profundos e inexplicables, observa, tal vez esta historia no haya comenzado ahora. ¿Cuántas veces hemos experimentado un déjà vu, esa extraña sensación de haber vivido algo antes? Para el espiritismo, esas sensaciones son fragmentos de memorias de vidas pasadas que emergen sin aviso, como pequeños destellos de nuestro verdadero pasado. Chico Xavier relató varios casos de personas que, al visitar ciertos lugares, eran invadidas por emociones inexplicables. Una mujer que nunca había estado en la India sintió un profundo reconocimiento al pisar un templo milenario, llorando, sin comprender por qué. Más tarde, descubrió a través de una sesión mediúmnica que, en otra vida, había sido sacerdotisa en ese lugar. Allan Kardec explicaba que, aunque no se nos permite recordar plenamente nuestras vidas pasadas, ciertas impresiones permanecen latentes en nuestro espíritu. Son como ecos distantes que resuenan en momentos específicos, guiando nuestras elecciones y alertándonos sobre desafíos que aún debemos superar. El laberinto de las almas también está hecho de reencuentros dolorosos. Muchas veces, aquellos que nos hacen sufrir en esta vida son los mismos que en existencias anteriores también sufrieron por nuestra causa. Isabel Salomao enseñaba que el sufrimiento compartido es un ajuste de cuentas del espíritu consigo mismo. Cuando no resolvemos nuestras deudas a través del amor, estamos obligados a enfrentarlas a través del dolor. Chico Xavier decía que perdonar es liberarse. Cuando insistimos en alimentar el rencor y la venganza,
solo prolongamos nuestro propio sufrimiento. El espíritu que aprende a amar, comprender y perdonar encuentra las salidas del laberinto y avanza hacia la luz. La vida es un rompecabezas donde cada pieza encaja en el momento justo, decía. Atravesar el laberinto de las almas es un desafío inevitable. Cada obstáculo, cada encuentro y cada despedida forman parte del gran ciclo de la evolución. El espiritismo nos enseña que todo lo que vivimos tiene un propósito mayor y que, incluso en los momentos de mayor dolor y confusión, siempre hay un camino a seguir. Como enseñaba Allan Kardec, el espíritu progresa a través de las experiencias que vive, aprendiendo de sus errores y construyendo su propia redención. Las almas están unidas por el hilo invisible del destino, caminando juntas, separándose y reencontrándose hasta que la paz y el equilibrio sean finalmente alcanzados. ¿Y tú? ¿Quién en tu vida despierta sentimientos profundos e inexplicables? ¿Quién podría estar caminando a tu lado desde hace mucho más tiempo del que imaginas? Tal vez las respuestas ya estén dentro de ti, esperando el momento adecuado para ser reveladas. La oscuridad de lo desconocido siempre ha despertado miedo en la humanidad. Desde los tiempos más remotos, buscamos respuestas sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos después de la muerte. La idea de la reencarnación nos ofrece un vistazo de continuidad, un camino sin fin donde cada vida es un nuevo tramo de este viaje infinito. Sin embargo, una pregunta aún se cierne como una sombra sobre nuestras conciencias. ¿Por qué no recordamos nuestras vidas pasadas? ¿El olvido sería un error o una necesidad? Allan Kardec, en el Libro de los Espíritus, aclara que la amnesia de las existencias anteriores es una misericordia divina. Según él, recordar todos los dolores y errores de vidas pasadas podría ser insoportable para la mente humana. Imagina a un asesino de otra época reencarnando con la memoria de sus crímenes. ¿Cómo podría seguir adelante sin condenarse a la desesperación y a la culpa eternas? Del mismo modo, aquellos que sufrieron injusticias o fueron víctimas de traiciones llevarían consigo un odio profundo, impidiendo la verdadera evolución espiritual. El olvido es, por lo tanto, un velo de protección, un nuevo comienzo necesario. Kardec también explica que el recuerdo total de las vidas pasadas debilitaría el libre albedrío. Si supiéramos exactamente cuáles fueron nuestros errores y méritos, podríamos actuar de manera condicionada, sin que existiera un aprendizaje real. Así, la reencarnación se convertiría en una simple repetición mecánica y no en un camino genuino de evolución. Chico Xavier también abordó esta cuestión en sus cartas mediúmnicas. Para él, el recuerdo del pasado podría compararse con un libro que debe leerse una página a la vez. Si viéramos el final de la historia antes de tiempo, perderíamos la oportunidad de aprender con cada fase del viaje. En su libro Nuestro Hogar, el espíritu André Luis describe el impacto del despertar espiritual después de la muerte y cómo, poco a poco, fragmentos de la memoria de vidas pasadas comienzan a regresar, siempre de acuerdo con el merecimiento y la capacidad de asimilación de cada espíritu. Existen relatos de personas que, a través de la regresión de memoria, accedieron a fragmentos de vidas pasadas. Chico Xavier decía que esta experiencia no es común para todos porque la mayoría de las personas no está emocionalmente preparada para lidiar con tales revelaciones. Si recordáramos con claridad los errores cometidos en vidas pasadas, podríamos quedar paralizados por el remordimiento y la culpa. Por ello, la sabiduría divina permite que recordemos solo lo necesario para nuestro camino actual. La médium
Isabel Salomao complementa esta visión al afirmar que la reencarnación es como una gran escuela. Cada existencia representa un nuevo año escolar, donde debemos aprender ciertas lecciones. Si trajéramos todos los recuerdos pasados, sería como intentar estudiar todas las materias al mismo tiempo, generando confusión y sobrecarga emocional. El olvido, según ella, permite que nos enfoquemos en el presente y en la evolución necesaria para el momento actual. También nos advierte que algunos recuerdos pasados pueden ser accesibles en momentos cruciales, cuando sirven como herramientas para la toma de decisiones importantes. Sueños vívidos, intuiciones fuertes y sentimientos profundos por ciertas personas o lugares pueden ser reflejos de ese pasado olvidado que intenta emerger sutilmente. ¿Cuántas veces has sentido que conocías a alguien sin haberlo visto antes? ¿O has visitado un lugar por primera vez y has sentido que ya habías estado allí? Estas experiencias, conocidas como déjà vus, son señaladas por algunos espiritualistas como pequeñas grietas en el velo del olvido. Surgen como recordatorios sutiles de que ya hemos estado aquí antes, de que este camino no comenzó ahora. Muchos estudiosos de la espiritualidad creen que estos recuerdos fragmentados emergen cuando encontramos a alguien con quien tuvimos lazos profundos en otras vidas. Sentimos amor instantáneo, antipatía sin explicación o una conexión fuerte e inmediata. Es como si el alma reconociera algo que la mente no puede procesar. Investigadores como el Dr. Ian Stevenson han documentado miles de casos de niños que recuerdan espontáneamente sus vidas pasadas. En muchas situaciones, estos niños relataban detalles sorprendentes sobre personas, lugares y eventos que jamás podrían conocer. Estas evidencias refuerzan la idea de que la memoria espiritual no se borra por completo, sino que permanece oculta, esperando el momento adecuado para manifestarse. Si hay tantas evidencias de la reencarnación, ¿por qué la ciencia aún duda en aceptar esta verdad? La respuesta podría estar en el hecho de que nuestra percepción de la realidad sigue siendo limitada. La conciencia humana opera dentro de las barreras del tiempo y el espacio, y todo lo que no puede medirse o reproducirse bajo condiciones controladas acaba relegado al ámbito del misticismo. Sin embargo, la neurociencia ya empieza a admitir que hay más misterios sobre la mente de los que imaginamos.
todo lo que hablamos aquí tiene sentido para ti, no dejes que esta reflexión se pierda en el velo del olvido. Comparte este video con alguien que también necesita ver más allá de lo que los ojos pueden percibir. Y en los comentarios, dime, ¿has tenido alguna experiencia que te hizo creer que tu alma guarda recuerdos de otras vidas? ¿Un déjà vu inexplicable? ¿Un sueño que parecía demasiado real? Tu historia podría ser la pieza que falta para desentrañar este enigma eterno. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Así, juntos, seguimos este viaje en busca de las verdades que aún duermen en el silencio del tiempo.